que tiene que ver con la creatividad en la nueva era digital. Es un tema que ha salido mucho, creo que también salió en la presentación anterior. Decían que desde el gobierno de México, desde el ministro de Cultura de México, que el consumo de cultura ha crecido más de 1000% gracias a las redes sociales y a toda la influencia que tiene lo digital hoy día en nosotros. Por tanto, se alza como un tema súper importante. Para el siguiente panel, quiero invitar a Mónica Seguel, coordinadora de Industrias Creativas de Imagen Chile, que son nuestros nuevos partners en alianza con Mercadocheck. Mónica va a estar moderando el siguiente panel. Y quiero invitar a nuestros panelistas de este segmento, a Víctor Greenblatt, director y manager general en Sinopsis, a Javier Sepúlveda, coordinadora de... Javier Sepúlveda, coordinador de editoriales y canales digitales en eBook Patagonia, a Sergio Mora Díaz, director creativo y encargado de formación en Sinestesia, y a Cecilia Herrera, coordinadora de proyectos e investigación en Embodied Reports. Un aplauso para todos ellos y los dejo con Mónica. ¿Aló? ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias por estar acá y estoy muy agradecida porque me hayan invitado. Como ven, no aparece ahí, pero supone que esto lo iba a moderar George Lever. Yo no soy George Lever. Y como me presentaron, soy de la marca Chile. Para los que no la conocen, es esa marca de ahí. Y por lo mismo me resulta muy interesante estar moderando este panel que tiene que ver con las tendencias digitales, entre otras cosas, porque si hay algo que nos hemos dado cuenta nosotros como promotores de la marca Chile, es que si no lo haces vía digital, te quedas atrás. Y eso ya, bueno, nos dimos cuenta hace bastantes años y recién ahora se están viendo los resultados. Voy a partir entonces con don Víctor Greenblatt, de R&D Group. ¿Está bien? No sé si tú traes una presentación para que nos expliques, debería estar ahí, para partir el panel. No, sí, pero estaba buscando esto yo, el micrófono que funciona. ¿Qué cosa? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, esto es muy interesante y no ha sido fácil tratar de encontrar cómo mezclar, digamos, la creatividad y el mundo digital y la industria digital y todo eso. Ahora, yo pertenezco a una empresa llamada Sinopsis, que es una empresa originaria de Estados Unidos, en Silicon Valley, y nosotros nos dedicamos a hacer software para aquellos que diseñan circuitos. Entonces, para que ustedes tengan una idea, la mayoría de ustedes tienen seguramente un smartphone en el bolsillo o tienen un tablet. Los circuitos que están adentro fueron diseñados en un alto porcentaje por el software nuestro. Es decir, nosotros estamos en la base de la economía digital que existe hoy en día. Estamos en todos los dispositivos electrónicos que usamos diariamente, sea un tablet, sea lo que ustedes imaginen, un horno microondas, un refrigerador, un vehículo, etc. Nosotros estamos en la base de eso. Entonces, bueno, el tema de la creatividad es algo interesante porque uno se puede preguntar, y yo soy ingeniero, así que soy más cuadrado a lo mejor que muchos creativos, aunque tengo un área hice mucho teatro cuando era más joven, participé en muchas obras y trabajé profesionalmente como actor también. Entonces tengo una mezcla de cosas. Pero siendo un buen ingeniero, entonces uno parte siempre con explicar las cosas y dar un poco de definiciones. Yo no me las sé de memoria, por eso tengo esto. Entonces, ¿qué es esta economía creativa, esta industria creativa que tanto hablamos? Entonces, es un sector que involucra la generación de ideas y conocimiento. Y el conocimiento ya es algo que lo vamos a ver después, por qué es importante en la era digital, por qué el conocimiento. Y por eso me interesó mucho hablar de la economía creativa. Es una herramienta del desarrollo económico, es un concepto que fue creado en el 2001 por el señor Hopkins, es transformar una idea en beneficio. Él planteó transformar una idea, estamos re bien, esta cosa no funcionó. No, tampoco. Ahí sí, era este otro, ya. Entonces era transformar una idea en conocimiento, una idea en valor. Es decir,
volvemos a un concepto económico. Aquí estamos hablando siempre de un concepto económico. La economía siempre trata de transformar cosas al final en valor. Y vamos a ver más tarde que la innovación tiene mucho que ver con eso también. Entonces la industria creativa basada en proyectos australianos, también hubo un concepto en Australia, el Creative Nation, en 1994, que empieza a impulsar el uso de la tecnología. Y uno de los objetivos principales es romper con el paradigma del área y espacio laboral. Ha habido toda una transformación, sobre todo en la industria de software a la cual yo pertenezco, del espacio de trabajo. ¿Cómo empezamos a compartir? Y no ha sido fácil, porque los ingenieros que hacen software les gusta mucho estar aislados. Son en general bastante para adentro, como decimos, introvertidos, les cuesta mucho compartir. Entonces, el abrirle los espacios ha generado conversación, conocimiento, compartir, y eso ha ido cambiando la forma en que trabaja este mercado en los últimos años. Sí. Un poco para dar alguna cifra, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, en el 2015 esta economía creativa generó ingresos por 124.000 millones de dólares y dio empleo a más de 1.9 millones de personas en la región, si estamos hablando de la región latinoamericana. Es decir, es algo que está moviendo el mercado y por eso fue interesante meterse en esto. Y en Chile aporta un 2,2% del PIB y el 82% de la población cree que mejora su percepción del país a nivel internacional. Es decir, todo esto ha generado un movimiento bastante grande. Entonces vamos a definir algunos otros conceptos, porque hablamos de la economía creativa, pero ahora vamos a otras cosas. Entonces hablemos de la creatividad. ¿Qué significa la creatividad? Es la facultad que alguien tiene para crear, para inventar, para crear. Es la capacidad creativa de un individuo y consiste en encontrar un procedimiento o elementos para desarrollar labores de manera distinta, si lo llevamos un poco a lo que es la industria. Es decir, vamos a cambiar la forma de hacer las cosas para hacerlo mejor o para hacerlo diferente para que nos genere un mejor resultado. Producir ideas no usuales que tienen un elevado valor cualitativo. Y tenemos tres tipos de creatividad: la artística, obviamente, la científica o objetiva y la social. Nosotros nos vamos a referir sobre todo a la científica, que es la que me toca más. Y ahora vamos a un segundo concepto, la investigación, porque se habla mucho de investigación, desarrollo, creatividad. ¿Cómo vamos a ir mezclando todos estos conceptos? Entonces la investigación está determinada por la averiguación de datos. Cuando yo quiero investigar, yo genero una hipótesis. Digo, esto sucede de tal forma y trato de encontrar formas de demostrar mi hipótesis o de refutar mi hipótesis. Entonces estoy generando constantemente ideas que me van a permitir corroborar o invalidar la hipótesis que estoy trabajando. Entonces el método de la ciencia es el método de conjeturas audaces e ingeniosas seguidas por el intento riguroso de refutarla. Entonces empezamos a meter este concepto en la investigación de creatividad, de encontrar ideas. Y encontré una frase muy interesante de Einstein. A todo esto yo les digo desde ya, no tengo idea si esto es de Einstein o no, porque uno encuentra muchísimas cosas en internet y la verdad que uno no sabe si realmente la dijeron o no. Pero la encontré interesante, que dice: la imaginación es más importante que el conocimiento es limitado, la imaginación rodea al mundo. Es decir, la encontré interesante, pero pongo de antemano, no sé si decía Albert Einstein, no lo sé, yo prefiero decirlo, así me siento más seguro. Investigación y desarrollo. Aquí ya entramos un poco más en la parte de lo que hace la empresa en que yo trabajo, que yo dirijo. Hace referencia a la inversión en investigación en conocimiento científico y técnico. Es decir, vamos a utilizar conocimiento para empezar a desarrollar un producto o un servicio. La investigación tenemos tres tipos: la fundamental, que busca solamente generar conocimiento, que se hace mucho en las universidades, que se hace mucho en laboratorios de investigación fundamental, que llaman, cuando se encuentra por qué los átomos se mueven de tal forma, o por qué vamos a hacer así, o por qué de dónde viene el mundo. Eso es investigación fundamental que genera solamente conocimiento. La investigación aplicada dice que a partir de lo obtenido en la investigación fundamental, yo voy a usar ese conocimiento para generar ahora algo usable. Voy a tomar el caso del... que me queda poco tiempo, me tengo que apurar. Ya, entonces rápidamente, el caso del iPhone. El iPhone, por ejemplo, que todo el mundo nos gusta mucho, y Samsung después sacó también un smartphone, es un conjunto de conocimientos que fueron adquiridos por otras personas. Si ustedes miran el asistente del iPhone, Siri, fue creado en DARPA, que es un instituto de investigación de Estados Unidos. GPS fue creado por otro instituto. El que la pantalla yo la pueda trabajar con el dedo fue creado por otro instituto. Y la gran creatividad y la gran innovación de Apple fue juntar todo esto en un solo producto.
Y esa fue su gran revolución. Pero desde un punto de vista investigativo, ellos no lo hicieron mucho, lo hicieron otro. Me apuro. La innovación es una acción de cambio que supone una novedad. La innovación genera valor, la innovación no genera, es decir, se trata de innovar para generar valor, no para generar más conocimiento. Quiero ir rápidamente a esto, esta parte que me interesa, porque si no ya me queda poco tiempo. Entonces, yo lo que planteo, ¿cómo voy a unir todos estos conceptos? Yo tengo una idea y tengo que investigar esta idea, y ahí empiezo a utilizar creatividad para saber o para refutar o corroborar mi idea. Entonces tengo que empezar a buscar formas de medir, inventar cosas, pensar cómo demostrar algo. Y a partir de eso genero conocimiento. Y ese conocimiento usado en la innovación me va a generar un producto. Y también en la innovación tengo que utilizar la creatividad. Y esto es muy interesante, este es el círculo de Raffler, que es un vicepresidente de innovación de Siemens, que él dice que el conocimiento genera innovación. Perdón, el conocimiento a través de la innovación genera dinero. Ese dinero, a través de la investigación, genera más conocimiento y vuelvo nuevamente al ciclo. Es decir, yo parto de conocimiento, innovo, genero más dinero, genero más valor, ese dinero lo uso en investigación y genero más conocimiento que me permite continuar. La imaginación es más importante, etcétera, etcétera. Y para terminar, aunque tenía más cosas, pero después las puedo decir, quiero mostrarle algunas innovaciones que han cambiado al mundo, que muchas veces nos olvidamos. Por ejemplo, nada de lo que estamos usando, ustedes están sacando fotos de las transparencias, sería posible si no hubieran habido estos 3 primeros inventos que fueron hechos en los años 47, que es la creación del transistor, que es la base de toda la electrónica, en el año 59 por Kilby, que genera el primer circuito integrado, y en el año 61 por Robert Noyce, que genera también un circuito integrado. Y la más interesante, porque ha sido utilizada incluso en economía, es la ley de Moore, que decía que cada 2 años íbamos a ser capaces de duplicar la capacidad de la electrónica que hacíamos, y hace poco salió un economista que dijo, la ley de, se está terminando por un problema físico, que dijo, el término de la ley de Moore va a impactar económicamente al mundo. ¿Por qué? Porque a medida que yo bajo el costo de la tecnología, puedo invertir más en tecnología, puedo tecnificar más mis negocios, mi casa y todo, pero de momento que yo elimino esa disminución de costo, vamos a llegar a un estancamiento y ya está toda la industria electrónica pensando cómo vamos a seguir en esto. Y ahí nacen ideas como la computación cuántica u otro tipo de cosas que van a venir. Y las otras que han cambiado el mundo, bueno, Internet, lo que se llama la World Web, todo lo que es www, que fue creado en California, y finalmente la inteligencia artificial, que aprovecho de decir que es un concepto bastante viejo, es del año 56, es decir, cuando hablamos de inteligencia artificial no tiene nada nuevo. ¿Por qué hoy en día está de moda? Y con eso cierro, prometo. Es porque simplemente la capacidad computacional que estamos teniendo nos permite hacer cosas en inteligencia artificial, pero el concepto es del año 56. Paro ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Ya tengo un montón de preguntas para ti para después. Voy a dejar a continuación a Javier Sepúlveda de eBooks Patagonia para que nos dé su presentación. Gracias. Me voy a parar para poder mirar que no... Ahí... Sí. Hola, mira, bueno, mi nombre es Javier Sepúlveda. Soy el socio fundador de eBooks Patagonia y dentro de la economía creativa lo que hacemos, o sea, nosotros estamos inmersos en la industria editorial. Nosotros hacemos libros, trabajamos con autores, hacemos libros impresos, digitales, aplicaciones y nos encantan los libros. Bueno, yo también soy ingeniero, soy súper nerd, súper mateo y me encanta la lectura y algo que cuando estoy metido en la industria editorial después uno no puede salirse. Se los cuento, deben haber algunos escritores por acá y es así. Entonces, en esta empresa, en eBooks Patagonia, nosotros somos proveedores de soluciones digitales para la industria editorial. Entonces, lo que hacemos generalmente es externalizar el área digital de las editoriales para que no tengan que contratar un equipo que tiene que aprender, que tienen que desarrollar relaciones internacionales, y nosotros nos encargamos de eso,
desde hacer el libro digital en el formato EPUB, que es el estándar internacional de los libros digitales, hasta la distribución digital global. Entonces, hoy día nosotros somos exportadores. Somos netamente exportadores. Bueno, trabajamos con 70 sellos editoriales de 7 países distintos, pero tenemos 3.400 libros digitales en distribución, pero de esos 7 países, la mayor parte son de Chile. O sea, de estos libros son chilenos. Entonces, nosotros somos exportadores de contenido digital. Y este contenido digital pueden ser libros digitales en formato EPUB, que son los libros que ustedes, no sé, han comprado un libro chileno en el Kindle de Amazon, probablemente fue metido allá por nosotros. En Google Play, ustedes en sus celulares pueden descargar, si tienen un iPhone está el iBooks, que es el iBook Store, que es la tienda de Apple, y todos esos libros son hechos en Chile y exportados desde acá, que pasan por Estados Unidos o por la tienda que sea, o sea, los libros son comprados en España, da lo mismo. Esa es la distribución digital, lo que hacemos. Y hace poco, porque el mundo está cambiando muy rápido y esta empresa partió siendo Audiolibros Patagonia y hacíamos audiolibros, pero todo mutó rápido los audiolibros. Hoy día están de moda, son los últimos 2 años, ahora están apareciendo muchas tiendas porque la tecnología lo permite. Entonces, como todos tienen sus celulares, hoy día es una aplicación, pones play y escuchas un audiolibro caminando o lo que sea, pero está en tu celular, lo puedes escuchar, descargar o en streaming, da lo mismo. Pero en esa época, hace 9 años atrás, cuando existía Audiolibros Patagonia, hicimos audiolibros en CD y todavía están las cajas perdidas en, bueno, me calza mi hermana, en la bodega de mi hermana. Pero, como esto de la tecnología va cambiando, hoy día estamos exportando libros impresos, pero mediante archivos digitales. Entonces trabajamos con autores que se autopublican o editoriales, instituciones, lo que sea. Entonces cuando alguien quiere difundir su contenido, nosotros los apoyamos en eso. Y este contenido digital, por ejemplo, con el Print on Demand, alguien quiere comprar un libro de un autor chileno en España, se mete a Amazon y en vez de, y van a aparecer las 2 versiones, entonces sale el Kindle Edition y el paperback. Y el paperback es la versión impresa, entonces siempre va a estar disponible. Entonces, todo esto de imprimir cajas con libros, bueno, lo que vimos en las editoriales, después le voy a contar que tenemos una editorial, pero de las cajas con libros, mandar las cajas, el costo de transporte, aquí se borraron las fronteras, todo es inmediato, y si alguien quiere un libro impreso, lo compra en Amazon, un libro que, no sé, tenemos un acuerdo comercial con la editorial, los autores, con Amazon y todo esto, pero para esa persona, ese cliente, en España, en México, en Estados Unidos, en China, es transparente. Ve en la página, ve que está disponible, hace clic y Amazon lo imprime en su imprenta más cerca del cliente final. Entonces, como ahora está de moda la última milla es muy barata. Entonces, años atrás, mandar ese libro desde Chile a ese cliente en España habría costado 3 veces o 4 veces el valor del libro. Hoy día esto es inmediato. Por medios digitales o por medio de print on demand. Entonces, bueno, desarrollamos aplicaciones, somos developers de Apple, de Android. Tenemos 500.000 ebooks descargados en esta red de distribución. No he contado últimamente porque eso incluye las descargas gratuitas, pero viendo los números del 2017, vendimos 34.000 libros. Eso es, exportamos 34.000 libros, que en la industria editorial chilena es harto, porque en Chile se hacen, el ISBN es el root de cada libro, que es el código barra que está atrás de los libros, se hacen 6.000, 7.000 al año. En Argentina son 27.000 libros al año, en Colombia son 12.000. Entonces, Chile sigue siendo una industria pequeña. Lo que estamos tratando nosotros en MOOCs Patagonia es ir a nuestros países más cercanos. Mira, bueno, son 9, ¿eh? Está ahí antiguo. Y esto es lo que les quería contar, que tenemos una editorial de libros impresos y que esta editorial se maneja en ediciones. Vamos a traer la primera libro del 4 al 7 de octubre en el Parque Bustamante.
Y al final lo que nos apasiona a nosotros son los libros y es el contenido y la relación con los autores y crear. Y mediante todo esto nosotros vamos exportando. Son varias de las editoriales con las que trabajamos que hacemos la distribución digital global. Y también creamos nuestra propia tecnología. Entonces, en un momento nos vimos enfrentados a comprar una cuestión en Estados Unidos o en la India y terminamos desarrollándolo nosotros, que es una tecnología que se llama el Tigre, que está acá, aquí. Y lo que hacemos con el Tigre es que entregamos de manera directa el contenido. Entonces, con esto trabajamos con el MBA de la Universidad Católica o los diplomados de clase ejecutiva o fundaciones educacionales en donde los alumnos con su usuario y password acceden a los libros que compró la institución para ellos. Y esta tecnología hoy día funciona como un white label, que es cualquier empresa, cualquier institución puede tener su propia aplicación en Google Play y en App Store, con esta tecnología que vamos desarrollando nosotros, que permite llegar directo y entregar libros digitales, es entregar contenido, digitales en formato EPUB o PDF. Y esto lo acabamos estamos haciendo la integración con una empresa brasilera, que es como el eBooks Patagonia, pero de Brasil, o sea, las escalas son mayores, y votaron a una empresa americana para contratar nuestra tecnología para el desarrollo de sus tiendas y entregar su contenido de manera directa. Y para cerrar, voy a volver acá a Gato Perro, que es algo muy lindo que hacemos, que es una biblioteca escolar digital. Entonces, con Gato Perro, yo soy de Arica, entonces yo viví que las librerías quebraban, duran 2 meses, o la oferta de libros que había era un espacio chiquitito en una librería que venden utilidades escolares. Entonces, con Gato Perro, con esta biblioteca escolar digital, lo que hacemos es llevar los libros, los mismos libros que están leyendo acá en Santiago, de cualquier editorial del mundo, mediante los teléfonos y los tablets a cualquier parte de Chile y probablemente del mundo. Pero es con tu usuario y password, nosotros sabemos ese estudiante, qué libros les toca, cuál es su plan lector y le metemos otros libros para fomentar la lectura. Y otra cosa de desarrollo que hacemos que me encanta a mí son las aplicaciones interactivas. Entonces, nuevamente es fusionar la creatividad, esta creatividad que vino primero plasmada por un autor en un formato impreso, papel, y el nuevo rol del editor es que empieza a pensar, ok, este libro, esta obra sale primero en impreso, puede también salir en... O sea, el editor del libro se empieza a transformar en un editor de contenidos. Entonces, el libro sale impreso, pero también puede salir en su versión en EPUB, su versión en formato digital, puede ser un audiolibro y también puede transformarse en una aplicación. Entonces, cuando se transforma en una aplicación, ahí la creatividad vuela. Y, por ejemplo, en esta de Darwin que hicimos para la editorial Manuta, que es una de las editoriales más importantes de Latinoamérica en infantil, agitáis el iPad y se desarman los huesos de unos monos, o en esta otra vas borrando arriba y aparece otra ilustración. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Muy interesante, la verdad. Y quiero dejar ahora con ustedes a Sergio Moradías, de Sinestesia, ¿no? Ya, ahí está. Me voy a poner de pie también. Yo estoy representando a Sinestesia, yo soy director creativo, mi nombre es Sergio Moradías, como me acaban de presentar. Y bueno, Sinestesia es un espacio de promiscuidad disciplinar para las industrias creativas. Así es como nos definimos nosotros. Ahora voy a pasar a explicar un poco qué es lo que hacemos y posteriormente también un poco nuestra ideología, un poco nuestro planteamiento de cómo desarrollamos proyectos en este espacio. Primero les voy a mostrar un video bien cortito. Le pido a los amigos de allá arriba que me ayuden con el sonido para que pueda sonar bien. Es bien corto, así que pongan atención.
Bueno, Sinestesia es un espacio, en primer lugar, es decir, es un lugar donde se desarrollan diferentes tipos de actividades, proyectos y además albergamos nosotros un montón de distintas iniciativas que tienen que ver principalmente con las industrias creativas y con la tecnología. Como pueden ver acá, bueno, ese es un poco nuestro espacio. Nosotros tenemos dos sedes que están ambas bien cerca, en Almirante Riveros y en Almirante Grau, que son dos calles que están cercanos al Metro Santa Isabel. Y principalmente lo que hacemos ahí es, como acabo de mencionar, albergar diferentes proyectos, diferentes iniciativas o empresas incluso que estén relacionadas con industrias creativas y que trabajen también con tecnologías digitales o de otros ámbitos. Y lo que hacemos en este espacio nosotros es albergar a todos ellos, pero también potenciar la colaboratividad entre distintos proyectos. Utilizamos principalmente nuevas tecnologías. Nosotros tenemos de alguna forma una línea curatorial que es seleccionar a proyectos e iniciativas que utilicen tecnología. A nosotros nos interesa mucho esto porque consideramos que en este caso los medios digitales, las tecnologías interactivas, sistemas electrónicos, son lo que principalmente está ocurriendo ahora en el mundo. O sea, nosotros queremos potenciar estas nuevas maneras o estas nuevas miradas de aproximarse a los proyectos porque creemos que son los medios que están disponibles hoy en día. Es decir, utilizar las herramientas que estén disponibles y poder recibir a personas que, en el fondo, propiciar el trabajo con estos medios para así poder desarrollar proyectos que sean más innovadores. Y por otra parte, más creativos, para lo cual nosotros desarrollamos diferentes tipos de iniciativas y vamos ahí generando o albergando estos diferentes tipos de proyectos. Tenemos diferentes residentes, que es la manera como nosotros le llamamos a los proyectos que forman parte de nuestra comunidad. Entre ellos tenemos varias oficinas de arquitectura, como Ágora 21, como 1 a 1000, pero al mismo tiempo, bueno, como Catálogo Arquitectura, que es parte de lo que está ahí, el Grupo Arquitectura Caliente. Esto principalmente porque yo y los otros dos socios, que son Joaquín González y Alastair Aguilera, somos los tres arquitectos de formación, a pesar de que nos dedicamos ahora a ámbitos bien distintos. Y al mismo tiempo tenemos otras iniciativas de carácter artístico, como el Colectivo Electro, tenemos también una revista digital que es Aura, y así sucesivamente. Dentro del equipo también forman parte algunos ingenieros, artistas, principalmente gente del mundo creativo, pero también visto desde todo su amplio espectro. Luego, en el espacio lo que nosotros desarrollamos son distintas iniciativas y distintas actividades. Principalmente lo que buscamos es que todas estas iniciativas que les acabo de mostrar no solamente cohabiten en el espacio, sino que también sean capaces de colaborar entre sí, para lo cual ahí es donde, bueno, es parte de mi trabajo, todo lo que es generación de contenido al interior de Sinestesia y también actividades y todo tipo de cursos. En este caso, bueno, esos son algunos de los cursos que nosotros hemos desarrollado. Es la manera también como nosotros tenemos para poder recibir a personas, es decir, personas que estén interesadas en trabajar con estos medios, en la industria creativa, utilizando tecnología, pueden aproximarse a nosotros a través de distintas instancias y una de ellas son los cursos que nosotros realizamos. Algunos de ellos tienen que ver con medios digitales, medios interactivos, también mapping hemos realizado, programación creativa, sistemas electrónicos, es decir, todo tipo de conocimientos que las personas puedan querer adquirir. Por ahí nosotros también vamos haciendo un poco un registro de cuáles son las actividades que podrían generar mayor interés, a través de lo cual, no sé, compartir con la gente. Y por otra parte, realizamos otros tipos de actividades que son ya más de carácter social. Y ahí es donde nosotros buscamos principalmente potenciar el trabajo de nuestros residentes, pero también obviamente recibir a personas que quieran participar en determinada instancia. Tenemos algunas actividades que son de carácter más expositivo, donde recibimos a algunas personas para que expongan sobre su trabajo, para que se conversen sobre determinados temas, y también otros que son de carácter más artístico en relación a las personas que se dedican más al arte en nuestro espacio, donde realizamos exposiciones, también abiertas a todo tipo de público y donde se muestren también las cosas que se están relacionando o desarrollando al interior del espacio. Nuestra metodología, y aquí viene como un poco la parte más de explicar cómo nosotros vemos este tema de las industrias creativas en relación con los medios digitales y en relación a la innovación. Esta imagen es de uno de los cursos que nosotros hacemos, que es un curso de Arduino, que es principalmente electrónica, pero aplicada de manera creativa para que las personas puedan realizar e impulsar sus proyectos. Y esto es en parte para mostrar también cómo nosotros nos imaginamos el espacio. Nos imaginamos este espacio como un centro, un poco de colaboración, donde puedan venir personas a desarrollar sus determinados proyectos y a aprender también, y a trabajar en conjunto. Para lo cual nosotros trabajamos con 4 conceptos que son los que mueven de alguna forma nuestra idea, uno de los cuales es el problema retorcido.
que aquí hay algunas de estas cosas voy a tener que ser bien breve para explicarlas porque tienen como todo un concepto detrás, pero el problema retorcido es fundamentalmente todas esas ideas que nosotros de alguna forma no tenemos en nuestra cabeza y buscamos nosotros, principalmente trabajar con estas ideas que no son ideas preconcebidas, sino que son ideas nuevas. Todas las ideas nuevas y estos problemas a través de los cuales nosotros nos vamos viendo enfrentados y que no tenemos la solución previa, sino que es necesario aproximarse desde un punto de vista distinto, desde una óptica distinta. Luego, la condición de sinestesia, que es lo que le da el nombre al espacio. Esto tiene que ver con esta cualidad que tienen algunas personas de, por ejemplo, escuchar los olores o saborear los colores, que tiene que ver con los cruces entre sensaciones. Esa idea de transitar entre un sentido y otro tiene que ver también con esta idea colaborativa y con la cual nosotros nos vamos dando de alguna forma el nombre. Por otra parte, la mentira. Y principalmente su nombre en inglés, lie, nosotros en sinestesia nos definimos como un espacio que es un laboratorio de investigación espacial. Por lo tanto, de ahí viene la sigla lie, que además, un poco haciendo el juego de palabras, tiene que ver con la mentira, con la palabra en inglés, que significa mentira, y la mentira vista no solamente como un invento, sino que también como una creación, como de alguna forma la manera como uno se puede aproximar a los proyectos desde esta misma idea del desconocimiento y cómo uno también puede crear una solución nueva a partir de esta idea de un poco crearse los propios desafíos y al mismo tiempo crearse también las propias respuestas. Y finalmente la promiscuidad disciplinar, que es el concepto que aparecía al principio, que nosotros lo usamos harto como eslogan y que ha tenido súper buena recepción en el sentido de desprejuiciarse también, desprejuiciarse de las ideas, en el fondo trabajar en colaboratividad y con esta idea que habla un poco de esta cosa como dejar de lado el pudor y mezclarse un poco con los demás, tiene que ver con la manera también como nosotros nos vamos relacionando y como nosotros buscamos potenciar también las ideas al interior de nuestro espacio. Eso fundamentalmente, y los voy a dejar ahora con otro video para finalizar, para mostrar también cómo nosotros aplicamos y cómo nosotros mostramos esta idea del mundo creativo en relación a los medios digitales, en este caso a través de una exposición que hicimos que mostraba el trabajo también de nuestros artistas y de la gente que trabaja en el espacio. Bueno, eso, ahí está mi contacto por si alguno quiere escribir o visitar la página web y después obviamente me imagino que va a haber preguntas o cualquier tipo de conversación afuera. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Wow, ¿no? Increíble. Los dejo ahora con Cecilia Herrera de Embodied Reports, bien, con su presentación. ¿Ahí se escucha bien? Hola, buenos días. Mi nombre es Cecilia Herrera. Estoy aquí en representación de la empresa Embodied Reports y les vengo a contar un poco en qué consiste nuestra empresa. Bueno, nosotros somos una empresa innovadora en el sentido de que hacemos mediciones sobre las audiencias. ¿Pero por qué somos innovadoras? Porque no tan solo nos preocupamos de medir la experiencia subjetiva de las audiencias, es decir, si les gusta o no les gusta alguna obra de teatro, cine o espectáculo al cual asistieron, sino que también nos preocupamos de saber el comportamiento biológico que esas personas están teniendo. Actualmente, la experiencia subjetiva, por una parte, a través de instrumentos como las encuestas, los focus group, ¿cierto? Y por otra parte, el comportamiento biológico, que uno de los principales indicadores, por ejemplo, podría ser la frecuencia cardíaca, se miden de manera separada. Pero lo que nosotros hacemos de manera innovadora es incorporar o integrar estos dos elementos o estos dos tipos de datos y les entregamos a nuestros clientes información mucho más completa y compleja con respecto a las audiencias.
Pero uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la importancia de las audiencias el día de hoy? La importancia de las audiencias, principalmente en las industrias creativas, es que una de sus principales necesidades es conocerlas. ¿Y por qué? Porque si nosotros no conocemos a nuestra audiencia y cuáles son sus necesidades y requerimientos, no podemos crear contenidos afines a ellas. De esta manera, uno de los principales problemas que ha ocurrido en la actualidad es que existe una tendencia a centrarse mucho más en la etapa de creación y de producción de una obra, por ejemplo, centrado mucho más en el artista y no tanto en la parte de la distribución, difusión y comercialización de la obra, que es donde está pensado principalmente hacia el consumidor, hacia el público, las audiencias, que finalmente son quienes van a estar consumiendo, ¿cierto?, esta obra que fue hecha por el artista. Entonces nosotros creemos en un cambio de paradigma desde el artista a las audiencias y al público de hoy. Y todo esto en el contexto de la era de la revolución digital. ¿Por qué? Porque la revolución digital lo que ha hecho es que hay una sobredemanda, ¿cierto?, de contenidos, y en este sentido, tan solo hace 2 décadas es que recién las industrias creativas han puesto en el foco a las audiencias, ¿sí? Habiendo una mayor cantidad de contenidos, ¿qué es lo que sucede? Hay una mayor capacidad, ¿cierto?, de las audiencias o de los públicos de poder elegir y seleccionar qué contenidos desean o no ver. Y esto termina generando en las industrias creativas, generar un vínculo entre los contenidos que están creando sus distintas industrias que tengan una relación directa con un nivel de satisfacción importante por parte de las audiencias, ¿sí? Bueno, acá les traje unas cifras con respecto a algunas de las industrias que forman parte de las industrias creativas. Lamentablemente en números rojos vemos la industria de la arte escénica, donde entre el año 2014 y 2016 ha habido una baja alrededor del 10% con respecto a las funciones de espectáculos de arte escénica, y la última encuesta de participación cultural dice que hay una baja en la asistencia al teatro en los últimos años de un casi 7%. Ahora, ¿qué sucede con la industria de la música, industria audiovisual, industria de los videojuegos? Son industrias que han tenido un alza o un aumento tanto en las ventas y por lo tanto también en sus consumidores, audiencias o público. Cabe destacar que claramente estas 3 industrias están mucho más relacionadas también con la era de la digitalización. En la industria de la música podemos dar cuenta que en 2 años hubo un aumento, ¿cierto?, de más del 2000% en las ventas, un 65% de aumento en la producción de discos, y según la última encuesta de participación cultural en el año 2017, más del 75% de la audiencia contestó escuchar música todos los días. En la parte de la industria audiovisual, estos datos principalmente refieren a las películas chilenas, que entre el año 2010 y 2017 hubo un aumento anual de 10 películas a 24 películas anuales del cine chileno. Y además es la industria más prometedora en relación a la asistencia al cine, ¿sí?, como a la asistencia de las audiencias a los espectáculos artísticos, de casi el 9%. Ahora, si uno hace un zoom a este porcentaje, lamentablemente el cine chileno tiene una participación muy baja con respecto a la asistencia de su público en relación a las industrias cinematográficas extranjeras. Y finalmente la industria del videojuego, que ha sido lejos una de las más prometedoras, ha tenido un aumento, por ejemplo, entre los 9 a los 12 millones de dólares en venta en un periodo de no más de 2 años. ¿Qué es lo importante de esto? Es que si nosotros sabemos y conocemos nuestra audiencia, podemos seguir mejorando los números de las industrias creativas y al mismo tiempo poder identificar en qué momento o cuáles son las instancias en que estamos fallando y no estamos reconociendo cuáles son las necesidades de nuestros públicos. En este contexto es que surge la metodología de Embody Report. Cabe mencionar que las metodologías tradicionales, es decir, las metodologías actuales, utilizan ciertas herramientas como, por ejemplo, entrevistas, focus group, y les preguntan a las personas en tiempo presente y les hacen recordar, de alguna manera, volver al pasado y recordar el momento en el que estaban viendo algún espectáculo, por ejemplo, en vivo, o el contenido visual o sonoro, ¿cierto?, de algún tipo de espectáculo, como les estaba mencionando. En este sentido, si nosotros aumentamos la brecha entre el momento en que estamos viendo el contenido y el momento en que le preguntamos a la audiencia cuál fue su experiencia, consideramos que estamos aumentando también el sesgo con respecto a la caracterización de las audiencias, porque no es lo mismo preguntarles en un contexto de una obra de teatro a preguntarles en un contexto de una reunión familiar, con amigos, en el trabajo o en el cuidado de los hijos también.
Y por otra parte, las metodologías tradicionales utilizan siempre expresiones declarativas, es decir, se les pregunta a las personas si les gusta o no, pero dejan de lado la incorporación de otras disciplinas que son importantes y que en el caso de nuestra empresa, Embody Report, por una parte mide en tiempo presente al público, es decir, si en este momento en el escenario estuviese una obra de teatro, nosotros estamos midiendo en vivo y en directo cuáles son el involucramiento emocional y qué tanto le está gustando a las personas aquello que están viendo. Y por otra parte, como les mencioné inicialmente, nosotros no tan solo nos preocupamos de la experiencia subjetiva, de preguntar si les gusta o no lo que están viendo, sino que también incorporamos información sobre los datos biológicos de las personas. Por lo tanto, también hay una interdisciplinariedad dentro de nuestra metodología. Bueno, ¿cómo se constituye la experiencia? Nosotros consideramos que esto es un iceberg. En la parte de arriba es lo que nosotros podemos ver y es lo que actualmente nosotros tenemos a partir de las encuestas de participación cultural principalmente, que es la información consciente cuando a las personas se les pregunta si les gusta o no aquello que están viendo o escuchando. Pero también consideramos que existe una información inconsciente que se da a nivel biológico y que a medida que nosotros estamos disfrutando de un contenido, existe un correlato a nivel biológico con también lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros medimos? Por una parte, medimos GCR, que es la conductancia eléctrica de la piel, que lo que hace es medir la intensidad de las emociones, que se mide principalmente a través de la conductancia eléctrica de la piel, que es la sudoración. A medida que tengo mayor sudoración en la piel, se supone que estoy más involucrado con el contenido que estoy viendo. También tenemos la frecuencia cardíaca, que en el fondo mientras mayor sea mi frecuencia cardíaca significa que más estoy disfrutando el contenido que estoy viendo o escuchando. Estos dos indicadores, que es que es la conductancia eléctrica y la frecuencia cardíaca, son indicadores inconscientes, involuntarios y por lo tanto para nosotros entregan datos mucho más objetivos porque en el fondo no tenemos cómo modificarlos. Pero también consideramos que es importante considerar una parte cualitativa de la audiencia o de los públicos y para eso utilizamos un pedal de expresión que nos permite medir la experiencia subjetiva de las personas a través de que ellos nos indiquen, a medida que van presionando este pedal, al igual como imagínense un pedal de un vehículo, a medida que lo van presionando y van acelerando, significa que están mucho más involucrados con lo que están viendo y bueno, si no lo hacen es porque están menos involucrados claramente. De esta manera tenemos por una parte los factores o los indicadores que son más objetivos a nivel biológico, pero también subjetivos a nivel de pedal de expresión. ¿Cuál es nuestro proceso de medición? Bueno, al igual que las metodologías tradicionales, nosotros seleccionamos la muestra o el público objetivo a partir de datos sociodemográficos o también de datos de consumo cultural, todo va a depender de los requerimientos del cliente. Y cuando se contacta a la muestra, lo que se les pide es que por favor no consuman en un mínimo de 8 horas antes que se realice la medición consumo de café para no alterar los resultados de la frecuencia cardíaca y de la conductancia eléctrica de la piel. El momento de la medición, el sujeto a estudiar se le entrega una carta de consentimiento donde él tiene que firmar y se le explica y se les detalla más o menos en qué consiste lo que vamos a hacer con respecto a nuestra metodología. Durante el contenido o la visualización de los contenidos, tanto sonoros o audiovisuales, dependiendo de la cantidad de cuántos sean, si son más de 2, se les reproduce anteriormente un video de relajación con el fin de poder neutralizar, ¿cierto?, las emociones o los datos biológicos, al igual cuando uno va a hacer una cata de vino, que entre vino y vino hacen una degustación, lo mismo nosotros hacemos acá con respecto a los videos de relajación, y luego a través del dispositivo, los dispositivos nosotros medimos la frecuencia cardíaca, la conductancia eléctrica de la piel, el pedal de expresión, nos entrega ciertos datos que luego son procesados y transformados en nuestra plataforma y podemos ver cuál fue el involucramiento de las audiencias o de los públicos frente a un contenido. Sé que estoy un poquito pasada, pero acá les muestro un poco, este es nuestro pedal de expresión, si aquí me pueden ayudar. Este es el pedal de expresión que se parece bastante a lo que es un automóvil, ¿sí? Y por otra parte, este es uno de los prototipos que nosotros manejamos con respecto a los dispositivos, que aquí lo que nosotros vemos es una de las maneras de medir la frecuencia cardíaca, ¿sí? Eso. Ya. Ahora, y esto finaliza.
¿Cuál es la importancia de esta metodología para las industrias creativas? En primer lugar, el impacto en la cadena de valor. Si nosotros conocemos las necesidades y los requerimientos de nuestra audiencia o de nuestros públicos, podemos mejorar desde la parte de la producción y de la creación, que tiene que ver mucho con el artista, y de esto se formaría un efecto de cadena dominó en la parte de la distribución y comercialización, que uno de los principales indicadores tiene que ver con las ventas, ¿cierto? Si aumentan mis ventas significa que mi producto gusta y los consumidores están necesitando mucho más de aquello. Y por otra parte, el trabajo intersectorial e interdisciplinario que nosotros tenemos en la empresa. Nuestra empresa está constituida por ingenieros computacionales, ingenieros informáticos, biólogos y también las sociólogas, que nos hacemos cargo todo de lo que tiene que ver principalmente con el estudio de la experiencia humana, sin dejar de lado el rigor científico y por lo tanto también sin dejar de lado lo que tiene que ver con la creatividad y la innovación. Particularmente en Chile estamos haciendo estudios en teatro, en cine, en publicidad, en televisión y también en el ámbito de la música. Y en Nueva Zelanda estamos con un proyecto piloto donde estamos en otra área que tiene que ver más con la educación y con la salud, trabajando con estudiantes de paramedicina, donde estamos reproduciendo algunos videos con los cuales son situaciones que ellos se van a enfrentar después en su vida laboral y estamos midiendo el nivel de estrés y de involucramiento emocional a través de nuestros dispositivos. Y finalmente ese es nuestro equipo y eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Súper interesante y diverso, la verdad, lo que hacen ustedes cuatro. Pero voy a partir contigo, Víctor. Si le pueden pasar un micrófono, por favor. Gracias. Hablamos un poco antes de partir que el gran tema tuyo en tu empresa es la falta de creativos, ¿no? ¿En qué momento del proceso está esa falta de creativos? Porque tú ves una cosa un proceso bastante largo. Es que hay que mirar esto de un punto de vista también histórico. Es decir, en Chile hay una falta de creatividad en las grandes industrias. Es decir, yo felicito todo lo que ustedes presentaron, maravilloso, es decir, llena de optimismo. Pero si uno mira, por ejemplo, la gran minería, el retail, la agricultura, que son nuestros grandes pilares. Chile exporta, el 60% de las exportaciones chilenas es minería. La minería no innova y no crea, es decir, compra sandía escalada. Y lo reconocen ellos mismos, ellos jamás van a comprar algo que no está probado. El retail hoy en día, si no empieza a tener creatividad, se va a morir, porque ya nadie va a seguir yendo a un Falabella, a un Ripley, la gente está comprando de otra forma, y por eso ya Falabella empezó a comprar una empresa, porque se están dando cuenta de que el mundo ha cambiado. Entonces, tenemos pequeños oasis de maravilla, digamos, un poco lo que están haciendo ustedes, lo que hacemos nosotros. Yo tengo un centro donde tengo 100 ingenieros haciendo investigación y desarrollo, pero es un oasis en Chile, y tenemos una gran masa que se mantiene en un statu quo de lo mismo que se hacía hace 20, 30 años atrás, y no ha cambiado. Y hay una cifra que es mortal. Chile invierte el 0,20 y tanto, o el 0,3% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. El promedio de los países desarrollados es 2,4%. Es decir, si ni siquiera invertimos en que la gente investigue, y la creatividad es parte de la investigación, se basa en la creatividad, no podemos hablar de creatividad. Entonces, yo digo que falta mucho y hay que empujarlo a que la gran industria nacional, las forestales, las mineras, la fruta, el retail, la banca. La banca implementó la tarjeta chip hace 2 o 3 años. Eso existe en el mundo desde los años 80. Es decir, y ese es el punto que yo quería decir, un poco, tenemos que poner la pata en el acelerador, en ese pedal que está ahí, y apurarnos, si no nos vamos quedando atrás y vamos a convertirnos, vamos a seguir siendo lo mismo siempre. Ese es el punto que quería remarcar. Gracias, Víctor. Ganas. Sí, bueno, este mercado justamente lo que pretende es acercar a las empresas a la creatividad. Entonces yo creo que esto es como un llamado, así un grito de llamado, porque ojalá más empresas que requieran los servicios creativos se interesen justamente por el encuentro con los creativos que somos muchos, ¿no? Me incluyo un poquito ahí. ¿Quieres comentar? Ahí sí, por supuesto. Sí.
Yo creo que uno de los problemas importantes es que se considera que las industrias creativas son un valor agregado cuando en verdad son una solución en sí misma. Entonces, mientras las veamos como un valor agregado, ¿cierto? Como un bracito de esta estructura y no lo veamos como que forma parte de la estructura en sí, vamos a dejar de confiar, ¿cierto? Y de invertir también en estos proyectos mucho más creativos. En el caso de nuestra empresa, nosotros nos ofrecemos un valor agregado. Efectivamente, es una solución a una problemática actual que no sabemos conocer en mayor detalle y a nivel mucho más complejo el comportamiento de las audiencias. Y si nosotros no sabemos eso, claramente va a haber una caída en el consumo de las industrias creativas y que se va a ver reflejado también en la caída de la actividad económica. Eso por una parte. Y lo otro es que falta igual espacios en los cuales nosotros como pequeñas empresas, que en el caso de la mía, me imagino que por lo menos la tuya también, existan mayores medios y formas de que nos puedan apoyar también en términos económicos. O sea, nosotros hemos postulado varias veces a Corfo, son procesos engorrosos, complejos, ¿cierto?, que agradecemos que existan, pero creo que también falta que existan aún más porque el ser innovador genera demasiada incertidumbre también en el cliente. Y la incertidumbre es algo que hace que finalmente las empresas les cueste tomar la decisión si quieren invertir o no. Entonces, tenemos una competencia muy grande de retail, ¿cierto?, o de empresa, o de macroempresa, y si nosotros no recibimos ayuda por parte del gobierno, del Estado, de políticas públicas, vamos a siempre ser un valor agregado como un adorno, como algo bonito, y no como una solución real, que en verdad eso es lo que nosotros ofrecemos y entregamos. Perfecto, muchas gracias. Déjame darte un dato más. Hoy día en la mañana leí en el periódico que el famoso tema de la ciberseguridad, que estamos todos tan nerviosos que los ataques, sale que vino un experto, habló el ministro de Economía de Israel, que creo que estaba en Chile o estuvo o está por llegar, y dijo que hay más de 500 empresas en Israel, un país de 6 millones de habitantes, es decir, un país chico, hay más de 500 empresas investigando en ciberseguridad. Y cada una de ellas invierte el 20% de su ingreso en investigar problemas de ciberseguridad. En Chile habrán 5 y somos 17 millones. Es decir, entonces, es un tema de pongámonos las pilas, pongámosle el cascabel al gato, y estoy muy de acuerdo contigo, empecemos a invertir y el Estado tiene que jugar un rol predominante en esa inversión. Este tema es muy bueno. Que me encanta, sí, porque aproveché en esto como los días del 18, me junté con un emprendedor que él, metido obviamente con los libros digitales, y él hace 3 años nos juntamos, pero como que cada uno andaba en la suya, le dije, ¿sabes qué? Conversemos, me acordé de la nada, conversemos a ver en qué estamos, a ver qué negocio podemos hacer juntos. Y resultó que le ha ido la raja, y empezamos a conversar, y le dije, ¿por qué o sea, él tiene un e-reader que lo produce en China, creó su propia marca y lo vende acá en Chile y está yendo súper bien. Y le dije, ¿por qué no vas a Perú, a Colombia? Me habló de Argentina, le dije, no te metas en Argentina ahora, Perú, Colombia, México. Y no, es que no. Le dije, mira, ya. Le mandé los links, hay una cuestión de ProChile, se están moviendo, anda acá, habla con tal persona. Y me contó que años atrás él fue a una ronda de inversionistas a presentar su proyecto y le dijeron, ¿sabes qué? A nadie tu cuestión, no tiene ni pies ni cabeza. Y los que se ganaron efectivamente el fondo de inversión duraron 6 meses. O sea, como ocuparon la plata y la cuestión no siguieron. Y algo que he visto yo desde la industria editorial es que, y esto lo he conversado con gente de Amazon que tienen que trabajar con gente de Latinoamérica, y es que la industria editorial y específicamente Chile, somos un país muy conservador. Entonces, los extranjeros hablan, hay un montón de cosas, pero es ¿por qué no vamos más allá? ¿Por qué no nos ponemos a exportar? ¿Por qué si ya estáis cómodo, lograste algo, la empresa está dando, ¿para qué te vas a matar haciendo algo más si hoy día estamos tan bien? Entonces, en la industria editorial, yo he llevado, no sé, 9 años en esto, y después de 7, una editorial me llamó y me dijo, oye Javier, tenemos que hacer esto ahora.
Oye, pero no me pongáis presión, si he estado 7 años golpeándote la puerta. No, es que ahora los autores me lo están pidiendo. Entonces, si es que yo no estoy ahí ahora, voy a tener problemas con mis autores. Y te ponen presión. Entonces, como que todo está cambiando y tengo esta, quizás soy muy optimista, pero ando muy pesimista, pero que hay una tengo esta sensación de que estos 2018-2019 hay una masa con hambre que está despertando y que quiere hacer cosas. Entonces, estos como nivel conservadores, en un momento se les va a pasar, como dices tú, se les va a pasar la ola por encima y les sale caro, porque Falabella tuvo que comprar Linio en vez de desarrollar su cuestión bien. Walmart, en vez de resolver su última milla y gastarse millones de dólares y millones, mejor dice, ok, compro con AirShop. Y así, entonces están buscando la innovación, la creatividad en otros en vez de desarrollarla internamente, que es lo que viste tú. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta para ti, Javier, que tiene que ver con... Sí, soy Javier. Sí, sí, eres Javier. Sí, que tiene un poco que ver con esto de la cosa conservadora del chileno. Y también un poco, voy a hablar de mi experiencia propia. Yo he publicado 2 libros en una época pasada ya, cuando uno iba con su librito impreso a las editoriales, las dejabas ahí esperando que te llamaran. Ya pasaban 2 cosas. Uno dependía... ¿Tú publicaste? Sí. Entonces uno dependía de la curatoría, ¿no?, del editor de turno, pero también de las lucas que habían detrás para estos posibles proyectos. ¿Qué pasa ahora con los ebooks? Por un lado, ¿qué pasa con la curatoría? ¿Qué tan interesados están ustedes como ebook Patagonia de ser como curadores de los proyectos que publican o publican, bien digo? Y por otro lado, el tema del derecho de autor. Son 2 cosas que me imagino que pueden haber quedado por ahí dando vueltas, pero que me preocupan a mí por esta cosa como media conservadora que creo que todavía tenemos, ¿no? El derecho de autor es lo más importante porque tú eres la creadora. Entonces, cuando nosotros trabajamos en eBooks Patagonia con autores que se autopublican, nosotros no tenemos ningún derecho a nada, todo eso es tuyo, hay un contrato súper formal en que dice que tú tienes los derechos de esto, que el libro es tuyo, y tú nos autorizas a nosotros a venderlo alrededor del mundo. Y por eso nosotros, si el libro vende, o si tú lo quieres regalar, y alguien nos dice, oye, ¿por qué este libro está en descarga gratuita? Es porque aquí dice que la autora lo quiere regalar. Entonces, los derechos de autor siempre son del autor, y nos autorizan a nosotros a hacer esta distribución digital global. Y la cosa cuando va el autor, editorial por editorial, a veces se enfrentan a editoriales que ya tienen planificado el 2019 y tienen un presupuesto acotado para imprimir novedades y un poquito chiquitito para los libros antiguos que merecen reimprimir porque van a vender. Entonces al final hay una lógica muy comercial que no le da espacio a todos los autores. Entonces lo que trajo esta revolución digital es que botó los costos, bajó todo, abrió las puertas a millones de personas, incluso hay algunos que se publican sin ISBN, que es como sin este root. Entonces, Amazon vio ahí, Google y iBookstore una oportunidad y dicen, ok, nosotros publicamos libros que no tienen ISBN y no les importa. Entonces, hoy día en vez de imprimir 500 o 1000 ejemplares para tu libro que quisiste, que te costó mucho tiempo, que lo pensaste, la sufriste, y después te puedes quedar con esas cajas botadas que tuviste que... No, hoy día tenemos un autor que de hecho no quiso imprimir su libro y dijo, no, pónganlo en print on demand. Hizo la versión impresa, sacamos la versión digital y el print on demand lo pusimos en Amazon y de repente empezó a vender porque todos sus amigos, su red de contactos empezó a comprar el libro y lo traían de Estados Unidos. Entonces después dijo, ¿sabes qué? Voy a imprimir uno para Navidad, para regalar. Y imprimió 50 ejemplares. Y no pasa nada. Es súper barato y al final lo que trajeron todas estas nuevas tecnologías es que estamos dando acceso al conocimiento, estamos permitiendo que los autores puedan mostrar sus obras y exportar de manera muy sencilla. Muchas gracias. Sergio, hay varias cosas que me quedaron dando vuelta con tu presentación. Primero porque
me gustó esta cosa como de la promiscuidad, de esta cosa como mezclada, ¿no? Multidisciplinar. Mi pregunta iba más que nada a ¿cuáles son los productos o dónde podemos ver productos reales de este cowork que se supone que sucede en Sinestesia? Bueno, cada uno de los diferentes organismos, personas o empresas que trabajan en el interior tienen sus propios canales de difusión. Nosotros tenemos también los nuestros como entidad, Sinestesia. Lo interesante también es que hay muchos, que me faltó un poco decirlo antes, muchos de los proyectos que se forman ahí o que mostré ahí como el logo, no sé qué, se han formado también ahí mismo. O sea, nosotros tenemos personas que llegaron de manera independiente o llegaron a través de una iniciativa y después al interior del espacio se formó una alianza entre esta persona y la otra y de ahí formaron un tercero. Entonces creo que ahí hay una cosa interesante de esta idea de la conexión. Por lo tanto, los productos que salen de ahí yo te diría que se pueden ver dentro de los canales de cada uno de ellos. Por otra parte, también en parte esta misma lógica de la colaboración también se trata, o lo que estamos tratando de hacer es de hacerlo hacia afuera, es decir, que puedan venir personas que no necesariamente trabajen con nosotros dentro del espacio, pero que sí estén buscando asesoría de alguna forma. Ya asesoría desde el punto de vista como en este ámbito más de lo creativo, o también una colaboración como, oye mira, mi empresa necesita como esta pata quizás más creativa o más relacionada con la innovación o qué sé yo, ¿cómo me podrían ayudar? Entonces ahí nosotros hacemos ese trabajo también de buscar dentro de las personas que trabajan en nuestro espacio cómo podemos de alguna forma ofrecer también ese servicio, un poco integrar las personas que trabajan en el interior de nuestro espacio con la industria, que creo, y un poco relacionado también con las preguntas y la conversación anterior, yo creo que un poco lo que nosotros hemos observado es que también una de las cosas que hacen falta hoy en día son esos canales de integración entre diferentes actores. Entonces eso es principalmente lo que nosotros buscamos, generar como esos nodos de comunicación. Principalmente porque hay efectivamente muchas industrias que tienen una visión quizás más old school o qué sé yo, como son más conservadores. Entonces poder incorporar eso y poder meter eso también dentro de la industria existente creo que es importante. Eso, estamos bien así como dispersos en varias partes distintas, pero de alguna forma tratando de crear esa comunidad también. Por lo tanto, en las redes de cada uno de los proyectos se podría observar en realidad esos proyectos y todo lo que está pasando con eso. Muchas gracias. Cecilia, lo que tú estás haciendo en el fondo es neuromarketing, ¿no? ¿O no? Lo que hace tu empresa es neuromarketing, ¿no? Básicamente... Viéndolo así, supone que lo que tú nos mostraste son las maneras de medir, ¿no es cierto?, las reacciones, etcétera. ¿Cuál es el producto que entregas tú? ¿Cuál es, en el fondo, qué es lo que te pide una empresa que midas y cuál es el concepto que tú entregas? Porque es como, ¿te gustó la película o no te gustó? A eso es lo que quiero un poco que desarrolles un poco eso, porque me queda claro que tú mides estos índices que son físicos, digamos, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que se entrega a la empresa finalmente? Bueno, súper simple. Nosotros entregamos un informe que puede ser en formato digital o también un informe escrito, que en el fondo tiene distintos capítulos, desde la metodología, la muestra y los principales resultados y análisis que nosotros tomamos a partir de la medición que realizamos en las audiencias. Un caso muy concreto, por ejemplo, si queremos medir si la obra de teatro, los clímax, por ejemplo, que para el director o los actores que están en escena consideran que son esos y quieren identificar si para el público el clímax es ese mismo, ¿cierto? Entonces ahí estamos viendo por parte tanto del artista o de los realizadores como de los consumidores si hay un punto en común de encuentro que es el clímax. Nosotros lo que hacemos es medir a las audiencias a través de estos dispositivos. Obviamente, una vez que termina la obra, también se le pregunta, que hacemos encuestas muy breves para ver un correlato entre los datos biológicos que toma el dispositivo y también el correlato más de la expresión subjetiva. Y todo ese análisis nosotros lo entregamos en un informe, ¿sí? Para que ellos tomen decisiones a partir de poder mejorar quizás, en este caso, una obra de teatro, en otros aspectos quizás cómo pueden distribuir mejor la película, a qué segmento, principalmente eso. Con recomendaciones claras, digamos. Sí, con recomendaciones concretas y claras de poder ver ciertos aspectos de mejora, sobre todo en la parte de distribución, de difusión de todos los contenidos visuales y sonoros de las industrias creativas.
Perfecto, muchas gracias. Gracias a los cuatro. Quiero abrir ahora un espacio para preguntas. Un aplauso primero para... si hay preguntas para alguno de los cuatro. Claro. No, al parecer no hay. Ahí arriba. Gracias. Bueno, felicitaciones a todo el panel, todo muy interesante. Yo soy profesor, esa es mi actividad. Y los problemas de la educación los conocemos todos. Y la búsqueda todavía no da resultado. Seguimos en situación complicada en materia educacional. Entonces estaba escuchando a Cecilia, bueno, a todos, pero en particular a Cecilia, en relación con esto de medir la subjetividad. Los procesos educativos, ya quedó atrás la idea de que solamente transferir conocimiento. Hay toda otra relación pedagógica que se juega en las aulas. Y eso tiene que ver mucho con la capacidad, digamos, de impactar en la subjetividad de los estudiantes. Y también, por cierto, estimular la subjetividad de los profesores para que todo eso sea positivo y se encuentre positivamente en las aulas. Entonces, cuando tú dices que ustedes se dedican a medir la subjetividad o estimar la subjetividad, estoy pensando cómo se podría hacer eso en una sala de clase, para que los que toman decisiones, los propios profesores, en fin, los directivos docentes y hasta el ministerio, puedan tener un reporte más claro y de mejor calidad que el CIMSE. Ustedes saben lo que es el CIMSE, ¿no? Que es una medición de resultados, en relación con la calidad de los procesos subjetivos que están en la sala de clase. Entonces, ¿cómo podría hacerse eso? ¿Sí? El mismo sistema que se usa para el teatro o para las artes podría aplicarse en la educación. ¿Y de dónde podrían salir las recomendaciones? Si ustedes son los que estiman las cosas, pero ¿cómo se meten a los temas de contenido, obviamente tal? Por ejemplo, bueno, en el teatro y también en educación. ¿O esa es otra tarea de otra empresa? Gracias. Hola, es que me falta saber tu nombre. Fernando Flores. Fernando, un gusto. Mira, se me ocurren varias cosas. En primer lugar, la experiencia subjetiva, en el fondo, quizás como para volver a mencionarlo, tiene que ver con las descripciones o las declaraciones que hacemos nosotros cuando nos gusta o no nos gusta algo, ¿sí? ¿Por qué una experiencia subjetiva? Porque en el fondo no hay cómo medir nuestro relato. Pero la manera en que nosotros lo medimos es porque consideramos que existe un correlato a nivel biológico y que el cuerpo también habla cuando nosotros estamos hablando, ¿sí? Con respecto al tema de educación, si bien nosotros estamos ahora iniciando este estudio de paramedicina en Nueva Zelanda, en el caso de la educación chilena, me imagino que se podría hacer, en primer lugar, una comparación entre las distintas metodologías educacionales que existen actualmente. Una de las más conocidas, ¿cierto?, es el método Montessori, Waldorf y las metodologías tradicionales quizás que utilizan en las escuelas públicas. Y desde ahí, a través de nuestros dispositivos, por ejemplo, poner dos contenidos de seleccionar a la misma muestra, niños de la misma edad, ¿cierto?, del mismo nivel educacional, la misma asignatura, y ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en la metodología Montessori y en la metodología de una escuela pública, y por qué en algún momento ellos están más involucrados en el contenido de la clase o en la metodología de la clase y por qué no en el otro, ¿sí? Entonces, una de las principales características también de nuestra metodología es que tratamos de contrastar bastante la información. No sé si eso te queda un poco más claro, ¿sí? Ya, me alegra, Fernando. ¿Más preguntas? Buenos días, encontré muy bueno el panel, muchas gracias, soy estudiante y me quedo dando vuelta cuando hablaron sobre que las grandes empresas
el retail, no se atreven a ver como la parte creativa y prefieren comprar, teniendo todos los medios. En el fondo, ¿cuál creen que es la principal razón? Si la cultura del chileno. Muy interesante la pregunta porque hay un tema histórico entre medio. Lo que pasa es que tema histórico económico. El modelo económico que se implementó en Chile en los años 80 se basa en lo que se llama las ventajas competitivas, es decir, dedícate a lo que tú tienes. Entonces se genera una cultura de que nos dedicamos a la minería y nada más. Tengo un poco más de años que tú, se nota mirándome el pelo. En Chile se hacían televisores, en Chile se hacían autos, en Chile se hicieron incluso transistores, se hacían un montón de cosas que se dejaron de hacer y se empezaron a importar. Entonces, hoy en día, tú ir a decirle a alguien conservador, cuyo único objetivo, y el objetivo normal de una empresa es ganar dinero, porque ese es el objetivo de una empresa, el objetivo de un Ripley es ganar dinero para sus accionistas, y tienen toda la razón, ese es el objetivo de un negocio. Decirle, mira, ¿por qué no compra este televisor que se le ocurrió a esta empresa chilena y lo vendes? Te van a mirar con cara de loco. Te van a decir, ¿para qué? Si ya tenemos LG, tenemos Samsung y todo. Entonces, hay una frase que entró en Chile por allá por los años 80 que es, ¿para qué hacerlo si ya lo hacen otros? Y eso quedó metido en nuestra cultura y en nuestro ADN fuertemente adentro. Entonces, muchas veces hemos discutido eso con mucha gente de la industria y yo les digo, pero mira lo que hizo Corea del Sur, porque hay que tomar ejemplos para romper ese esquema, que es un esquema que nos ha hecho muy mal en los últimos 40, 50 años. Corea del Sur, en los años 60, si tú miras la parte económica, Corea del Sur era mucho menos que Chile. Era un país en guerra, que tenía un Producto Interno Bruto muchísimo más bajo, un Producto Interno Bruto per cápita muchísimo más bajo. Hoy en día Corea del Sur es líder en tecnología, líder en automotriz. Seguramente alguien debe haber dicho, ¿para qué vamos a hacer autos si ya lo hacen los europeos y los gringos? ¿Para qué lo vamos a hacer nosotros? Pero ellos lo hicieron y dominaron el mercado. Esa es la mentalidad que hay que cambiar en Chile. Entonces hay un tema mental que tenemos metido en la mente. Si ya lo hacen afuera, es mejor. Entonces no lo hagamos. Esa es mi opinión al respecto. O sea, yo crecí en Arica y la fábrica de los televisores Boloco estaba en Arica. Y las camionetas, las Chevrolet, se hacían en Arica. Y cuando yo hice la práctica como ingeniero ahí, como operario, me contaban los del sindicato que venían los japoneses, porque los motores eran Isuzu, llegaban los japoneses, los grandes jefes, gerentes de toda la cuestión, a Arica porque se hacían a mano. Entonces era la única fábrica en el mundo que todavía seguían fabricando personas, los autos. Y eso existió hasta que se cortó la subvención estatal, pero al final era una subvención estatal para mantener una industria que económicamente no era viable en fabricar camionetas en Chile. Pero igual tengo con esto de... es que ayer estaba conversando con mi socio TI y hablamos de esto del tigre, porque estamos promocionando muy fuerte el tigre, y hoy día le acabamos de quitar a, no sé, una empresa súper grande de Estados Unidos que los conocí el 2011 cuando fui a la feria del libro, el Book Expo América, y ahí estaban estos tipos, y hoy día ellos son el distribuidor oficial de Adobe para América. Adobe son los que tienen algo que ver con diseño, tienen el monopolio mundial, Photoshop, Illustrator, InDesign, todos los programas de diseño son de ellos, y ellos hoy día también tienen el monopolio del sistema de seguridad para los libros digitales, que se llama DRM. Entonces, todas las tiendas que funcionen con un DRM de Adobe tienen que pagar por cada transacción, y eso encarece todo. Entonces, ¿qué fue lo que inventamos nosotros? Fue, oye, hagamos nuestro propio sistema de DRM. Y hoy día tenemos nuestra publicación con nuestro propio sistema de DRM y le acabamos de quitar un negocio a estos gringos que tienen esta cuestión en Brasil. Y ¡pum! Entonces, como no es ciencia de la NASA, es algo muy simple, es un modelo de negocio, pero como que hay que tener esta como energía, y tuvimos el tiempo y fue justo el momento.
Y antes de ir para acá llegué corriendo porque estaba en una reunión bebiendo el Tigre. Pero Rodrigo me dijo, oye, tenemos que poner en las postales promocionales, enfócate en tu negocio y como descansa en nosotros la parte tecnológica. Y yo creo que hay mucho espacio, y como lo hicieron en Corea, hay mucho espacio para todo. Hoy día los chinos son los expertos que salieron, no sé, de una economía terrible y ahora son los expertos en los dispositivos touch. Entonces, hay mucho espacio para todo y sigo insistiendo, y lo que hablábamos recién, o sea, esto del apoyo, te juro que hay mucho apoyo estatal porque más encima nosotros nos tocó estar, esto no son los 80, nosotros nos tocó estar en la economía creativa que ahora es de moda en Chile y están todos los ojos puestos, se organiza esto, este es el segundo año, pero a mí me tocó ir al Mixur, que fue el mercado de la industria cultural de Sudamérica en Mar del Plata hace, no sé, 3 años atrás, y eso estaba partiendo. Y hoy día esto se va a transformar en normal. Y por eso todos los que están acá y todos nosotros vamos a tener mucho más espacio porque hay foco, o sea, hay oportunidades para hacerlo. Muchas gracias. Estamos en el tiempo. Yo solamente quiero agradecerle a Cecilia, Sergio, Javier y Víctor. Y me gustaría terminar esto cambiando la frase que tú dijiste, ¿para qué hacerlo si lo hacen otros? Por otra que diga algo así como, justamente porque nosotros lo podemos hacer mejor, hagámoslo en Chile. Así que muchas gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por estar acá hoy. Bueno, agradecer de nuevo e invitarlos ahora. Vamos a hacer una pausa y en la tarde seguimos con paneles sobre internacionalización de los servicios creativos chilenos, ver el mercado hacia afuera y cómo estamos exportando nuestros productos creativos también. Así que los dejamos invitados para los paneles de la tarde. Vamos a almorzar y volvemos a las 2:30 a esta misma sala. Gracias.